Completamente de tema, una difícil situación atraviesa hoy la Iglesia Evangélica. La Junta de Oficiales exigió la salida del obispo Eduardo Durán tras acusaciones de lavado de activos, a lo que se suma el anuncio que se divorciará de su actual esposa. Para profundizar en la problemática que enfrenta la Iglesia Evangélica, nos acompaña hasta ahora Humberto Lagos, doctor en Sociología. Profesor Lagos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un agrado estar con ustedes. Llama la atención un poco toda la discusión que ha dado los últimos días, más allá, junto con las declaraciones del obispo Durán. Esto pone las luces sobre un mundo que para mucha gente es desconocido, como el mundo como tras bambalinas del mundo evangélico. Porque esta investigación de lavado de activos es hace rato contra el obispo Durán, hace 2 años. ¿Qué le ha parecido todos estos últimos días, todos estos dimes y diretes, estas acusaciones? ¿Qué es lo que pesa más acá, el tema del dinero o el tema de la vida personal o la supuesta infidelidad del obispo Durán? Mira, bueno, primero hay que aclarar el tema de que aquí no se trata de la iglesia evangélica. Son más de 3.000 iglesias evangélicas diferentes una de otra. La primera iglesia metodista pentecostal, que es la que tiene asiento aquí en la catedral, llamada Catedral Evangélica, es una entre estas 3.000. Entonces, claro, eso impacta sobre la generalidad del pueblo evangélico y hay opiniones duras sobre este tema. Pero ahora, hay el investigaciones... Peso ¿sí? ¿El peso que tiene esa iglesia? No tiene tanto peso hoy día. Lo tuvo antes, pero lleva 3 divisiones. Y hoy día no tiene mucho peso, aunque políticamente se la busca por algunos pensando que poco menos que manda los votos de los evangélicos. Los evangélicos cada vez son menos obedientes a expresiones de conducción de obispos y de pastores en materias que tienen que ver con el hecho político, por ejemplo, el hecho electoral. Entonces hay varios errores de apreciación que Pero se han dado derechamente, los quizás, últimos años. profesor, el obispo Durán es el que más, entre comillas, ha flirteado más con el poder propiamente tal. Y por eso se hace un poco más notorio. Sin ninguna duda, porque desde los tiempos de la dictadura viene el famoso Te Deum evangélico que fue instalado allí por el general Pinochet, y eso le ha dado un primer plano en términos noticiosos, particularmente cuando se trata de realizar el Te Deum evangélico que se hace anualmente. Entonces, eso le ha dado presencia a la iglesia, a la primera iglesia metodista pentecostal, y esa presencia ha sido utilizada también en los ambientes políticos. Hay que recordar que el gobierno ha tomado la determinación de terminar con la representación que el obispo Eduardo Durán tenía, representación protocolar de la iglesia evangélica. Cuando se habla de la iglesia evangélica se está pervirtiendo la verdad. Hay que hablar siempre en plural. Aquí el problema es de la iglesia metodista pentecostal, de la primera iglesia metodista pentecostal. Y frente a la pregunta que tú me hacías, más específica, acá se está investigando hace tiempo el tema de los dineros, el uso de los dineros del culto. Esa es una resolución que tendrán que resolver los tribunales con las investigaciones que se están dando. El problema principal que en este rato vive esta iglesia es un problema de carácter ético. El problema de carácter ético siempre tiene mucho peso en los comportamientos internos de los fieles de cualquier iglesia evangélica o católica, pero particularmente en la primera iglesia metodista pentecostal. Y tiene que ver con la situación matrimonial del obispo Durán, como se ha expresado ya públicamente. Desde el punto de vista de la ética cristiana, desde el punto de vista de la información bíblica, se plantea claro que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Y eso está incluido dentro de los ámbitos estatutarios de lo que prima en el ambiente. ¿Se puede divorciar? Y si se divorcia, ¿se puede volver a casar? No se puede, no es aceptable. Dentro del tema de las membresías, se ven situaciones que tienen que ver con el tema de orden matrimonial, de las relaciones de pareja, eso se ve. Pero cuando se ejerce un cargo de autoridad pastoral u obispal, no es aceptable dentro de las tradiciones pentecostales el que haya este comportamiento que hoy día se está anunciando públicamente por el propio obispo Eduardo Durán. O sea, para los evangélicos, ¿qué puede resultar más grave o con un mayor peso? ¿El hecho de que se divorcie o los cuestionamientos al tema del patrimonio, lavado de activos? Bueno, los cuestionamientos al patrimonio que en este momento se están planteando son graves. Y son graves porque son los dineros destinados al culto, que no está claro cuál ha sido su destino. Además hay temas de enriquecimiento que tienen que ser aclarados aquí, no solo por la justicia. ¿El diezmo del 10% o depende de la iglesia? El 10%, el 10% hay diezmos, lo que se llama óvulos, ofrendas. Que siempre se relaciona con un porcentaje, pero puede ser que alguna iglesia puede ser más, puede ser menos. Claro, eso no, pero normalmente dentro de las tradiciones evangélicas se da el tema del diezmo.
¿ah? Y hay óvulos, hay aportes, hay donaciones en ceremonias especiales. Entonces, esa situación también tiene que aclararse, pero eso tiene mucho impacto. Pero lo que mayor impacto tiene desde el punto de vista ético es esta situación que ha estado anunciando don Eduardo Durán, en el sentido de que él se va a divorciar y va a contraer otro matrimonio. Eso es lo que ha planteado los cuestionamientos de las organizaciones de diáconos, de las organizaciones directivas de la iglesia, la primera iglesia metodista pentecostal. Y es un tema bastante complejo. ¿De qué manera se va a desarrollar los siguientes hechos? Lo digo porque el obispo Durán se ha negado a renunciar. Es más, el argumento que entregó para dar un paso al costado es que quien lo nombró como obispo a cargo de la congregación no fueron los hombres, sino que fue Dios Todopoderoso. Nada menos. Claro, Dios Todopoderoso no apoya a quienes están cometiendo acciones que se oponen a aquello que está dicho, por ejemplo, dentro de la Biblia. ¿Ah? Eso que yo mencionaba recién, el obispo debe ser marido de una sola mujer. Es decir, aquí hay que sacar a Dios de en medio. Yo creo que fue una pésima frase del obispo Durán. Aquí hay resoluciones administrativas que se adoptaron por los miembros de la iglesia, por las direcciones, para darle el cargo de obispo. Y ese cargo de obispo hoy día está en cuestión por las situaciones que el propio obispo Eduardo Durán ha realizado y que son de público conocimiento. Entonces aquí el tema que viene es el tema de la resolución administrativa, que se va a adoptar sin ninguna duda, de llevarlo a que abandone el cargo, de la renuncia a su cargo obispal y naturalmente la asamblea de la primera iglesia metodista pentecostal va a designar a otro obispo que reúna las calidades y cualidades éticas que se exigen a quien está ejerciendo tan importante cargo. Profesor, si uno lo mira un poco desde el mundo laico, hay ciertos comportamientos, ciertas declaraciones, ciertas realidades del entorno, de la vida de Eduardo Durán, que uno le llama la atención y uno dice, ¿cómo al mundo evangélico no le llama la atención ciertos elementos? Por ejemplo, que él diga, súper suelto, que maneja en su cuenta corriente 130 millones para el caso de emergencia, que él recibe 30 millones de pesos al mes por el tema de los diezmos, y él lo reparte prácticamente 5 millones para un hijo, 5 millones para acá. Nada en labores de la iglesia. Él va repartiendo prácticamente a su discreción. Y también esta investigación de más de 1.000 millones de pesos de enriquecimiento, no sé cuántos inmuebles a lo largo de todo el país. ¿Por qué al mundo evangélico, y se le pregunto en su calidad de experto en estos temas, no le hace ruido eso? Obviamente le hace ruido el tema un poco, el tema personal, de lo que dice prácticamente en relación con lo que dictamina la Biblia, pero ¿por qué no le hace ruido esto? Está haciendo bastante ruido. En todas las iglesias no evangélicas tanto, como uno hay dijera, opiniones, claro. Pero lo más notorio es este otro tema de carácter ético. Pero el tema de orden monetario, de orden económico, todas estas situaciones que se están investigando tienen profundo impacto sobre las iglesias. Porque en general las iglesias, particularmente las iglesias históricas, las iglesias más antiguas, las iglesias evangélicas y muchas iglesias pentecostales, son bastante rigurosas en el control de los dineros del culto. Se paga un sueldo al pastor, al obispo, pero el destino de los dineros del culto es resuelto por la iglesia. No se deja en manos de una sola persona, que es lo que está pasando acá con las formas que aplica la primera iglesia metodista pentecostal y que tiene que ver también con cuestiones de orden estatutario. Entonces, es un tema, como digo, de impacto general, no solo dentro de la sociedad chilena, sino que dentro de las iglesias evangélicas, que además van a tomar muchas medidas más desde el punto de vista de controlar los destinos de los dineros del culto, el correcto uso de esos dineros que entregan los fieles, y particularmente fieles que a veces están sumidos en la pobreza, pero que son tremendamente leales con entregar sus diezmos, pensando que esos diezmos están siendo utilizados de manera correcta en los procesos de evangelización, en los procesos de auxilio a las personas más necesitadas. Entonces, es todo un problema de mucho impacto que no solo tiene que ver con la primera iglesia metodista pentecostal, sino con todas las tradiciones eclesiásticas evangélicas. Sí, solo para aclarar ahí, en el proceso de destitución se necesita que se reúnan y entiendo 2/3 de los votos para que sí puedan sacarlo del cargo. Claro, tiene que haber mayoría porque los estatutos establecen ese tema. Sí. De acuerdo justamente a la última información que tenemos, mañana martes 23 de abril se va a reunir justamente el directorio de la primera iglesia metodista pentecostal para definir el día y lugar de la conferencia extraordinaria urgencia de pastores de la primera iglesia metodista pentecostal. O sea, se van mañana a fijar un día y lugar para reunirse y 2/3 debieran más o menos apoyar la remoción
porque incluso el pastor Durán, si no me equivoco, él se la jugó en algún minuto para que su cargo, o dejar establecido que su cargo fuera vitalicio. ¿Por qué? Porque el primer pastor, el pastor Umaña, que funda esta iglesia, Exactamente. dejó el cargo cuando muere. Después el pastor Vázquez deja el cargo cuando muere. Claro. Y él intenta dejar esto, justamente, que sea vitalicio dentro de la norma. Claro, Eso es lo que está peleando. Pero ese es un cargo, ¿no? El de la iglesia El obispo de la y el iglesia, otro sí. es Iglesia metodista claro, pentecostal. pero el otro es el cargo de pastor gobernante de la Catedral Sí. Evangélica de Santiago. Claro. Que es donde ahí se requiere estos dos Es tercios que para poder sucede es destituirlo. esa. Él es obispo de la primera iglesia metodista Claro. pentecostal que tiene su asiento en la catedral La JBH, evangélica. famosa JBH 40. Claro, JBH. Pero en este rato, como te digo, vienen todos los demás cuestionamientos. Ya hay cuestionamientos de orden político. Está toda la revisión que se va a hacer sobre si es conveniente o no para el gobierno realizar el Te Deum evangélico en una, entre comillas, catedral que está tan tremendamente ¿A su cuestionada. juicio es conveniente? Yo en este momento diría que no. Recordemos lo que fue el Te Diría Deum que no, del año porque 2017. sería leído como un apoyo que el gobierno da a una persona que está profundamente cuestionada, no solo al interior de la iglesia, sino que dentro del ámbito general, nacional, de todas las iglesias evangélicas. Pero interesante ese punto, todo lo que está ocurriendo, más discusiones y pugnas que hemos visto en el pasado, en general en las iglesias evangélicas, ¿ponen entredicho nuevamente la realización del Te Deum evangélico? Sin duda que lo ponen, pero más que el Te Deum, ya se llama culto de acción de gracia, Ya. que es el nombre correcto, lo otro es imitación del Te Deum católico. Lo que sucede ahí es que probablemente se mantenga la realización de este servicio de acción de gracia, pero cambie de sede, cambie de lugar a raíz de todo este impacto que está provocando la situación que se conoce. Incluso en otra ciudad puede ser. Claro, puede ser Sí. hasta en otra ciudad. Sí. Incluso recuerdo que en los tiempos del presidente Lago, Exacto. él hizo una reunión en Curicó. En Curicó. Entonces probablemente se tomen otras medidas respecto de una Porque situación uno tan recuerda, importante profesor, lo que como fue el esta. Te Deum del año 2017, si no me equivoco, que fue la expresidenta Bachelet, en ese entonces, obviamente, presidenta de la República, y fue realmente un episodio muy duro, un episodio en que fuertes epítetos se le lanzó a la presidenta de la República, y muchos incluso han leído esto como una suerte de vuelta de mano contra el obispo Durán justamente por ese episodio. Claro. Bueno, el tema fue un comportamiento muy inadecuado cuando estuvo la presidenta Michelle Bachelet allá. ¿Ah? Hay que recordar que la presidenta Michelle Bachelet fue una de las que más promovió todo este tema de la ley de culto, la aplicación de las normas para permitir el verdadero ejercicio del derecho humano fundamental a la libertad religiosa. Justamente a la libertad de coincidió, culto. profesor, Claro. con la discusión del aborto en 3 causales y se le gritaba Claro. asesina y otras cosas. Eso justamente también reafirma un poco lo que usted nos pone aquí arriba de la mesa de que este Te Deum o este culto, esta ceremonia que se realiza todos los años ya debiera empezar a bajarse. Y ese del 2017 fue preparado políticamente para provocar ese problema y eso resultó en lo que ya de lo que nosotros fuimos testigos públicamente. Ahora, puede que esta discusión ponga en entredicho no solamente este culto de acción de gracias o Te Deum, sino otros temas, lo vinculado con los bienes raíces, que estén exentos de pago de contribuciones, o algún tipo de control del Estado sobre el diezmo, o los dineros que se han entregado también o que se supone se debiesen entregar ahora, si no me equivoco, al ser nombrado monumento la catedral. Claro. Bueno, el tema está, la catedral metodista pentecostal fue declarada monumento histórico y se le asignaron para remodelarla, entiendo que 5.000 millones de pesos. Pero esos 5.000 millones de pesos están retenidos, no se han entregado y no se van a entregar, creo yo, a raíz de todo este tremendo conflicto que existe. Está lo que muy bien dices tú, la pregunta que se hace el Estado chileno y que se hacen las chilenas y los chilenos sobre los bienes raíces. Hay exención para todos los lugares destinados a lugares de culto, a realizar ceremonias. Para las iglesias, exención del pago de contribuciones. Y frente a esto, cuando aparece en la evidencia de uso inadecuado de dineros del culto, se empiezan a preguntar muchos, ¿no es necesario que las iglesias paguen por lo menos un porcentaje mínimo respecto de los bienes raíces que están ocupando? Y ese porcentaje que pagan pueden hasta condicionarlo, entregarlo para que se dedique a cuestiones de orden social en lugares específicos. Está el tema que está en discusión en este rato con impuestos internos, la situación del control que debe tener el Estado sobre el origen y el destino de los dineros del culto. ¿Qué pasa con las donaciones? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando no se cumplen los estatutos que en la Iglesia obligan a que los obispos y los pastores hagan uso adecuado de esos dineros en función de lo que es la acción propia de las iglesias?
Profesor, se nos va el tiempo. Quizás yo le quería hacer una consulta un poquito más macro. Uno ha visto que en países vecinos el poder del mundo evangélico es muy grande. Por ejemplo, en Brasil. Claro. En Brasil, el sustento, un importante sustento a la candidatura y a la llegada de Jair Bolsonaro al poder fue el mundo evangélico. Incluso ellos manejan importantísimas, por ejemplo, cadenas de televisión, cadenas de medios como es Record. Aquí en nuestro país, ¿podemos llegar a lo mismo? ¿Puede el mundo evangélico llegar a tomar ese nivel de poder? Más allá de donde apunte sus dardos políticos, ¿pueden llegar a tener ese nivel de poder? No, porque acá sucede que la influencia del pueblo evangélico con toda su pluralidad es importante, pero en materias de orden político se expresa mucha disidencia en términos de las acciones que se van a tomar. Cuando se hablaba del tema de todas las objeciones que se hizo a la presidenta Bachelet por el tema de las 3 causales de aborto, había sectores evangélicos que decían que debiera reponerse esa situación porque se está salvaguardando a gente que es víctima de problemas extraordinariamente Es más heterogéneo el mundo evangélico que, por ejemplo, en Brasil. Exactamente, no hay una opinión única, y menos la va a haber ahora con todas estas circunstancias públicas que están poniendo en cuestión a líderes que son líderes importantes en las tradiciones históricas de los pueblos evangélicos. Profesor Humberto Lago, doctor en Sociología, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Un agrado Muchas estar con gracias por ustedes. acompañarnos. Buenas tardes.